Hola, les doy la bienvenida a este nuevo material, el cual forma parte de una serie de videos dedicados a la enseñanza de la base para la programación. En este caso, veremos el tema de sentencias secuenciales y operadores aritméticos, además de cómo son sus usos y aplicaciones en los lenguajes C, C++. Para poder comenzar con este video, tendrás que tener claro el manejo de entradas y salidas dentro de los lenguajes mencionados, además del uso de variables. En caso de que tengas alguna duda, date una vuelta por los videos previos a este. Si tus dudas están aclaradas y no hay ningún problema, vamos a comenzar con el tema. El tema es sentencias secuenciales, pero para ser más específicos, primero necesitamos saber qué son las sentencias de control. Las sentencias de control es la forma o la estructura que le damos a nuestro programa al escribir las instrucciones para que éste se comporte o se ejecute de cierta manera. De alguna forma es la forma o la manera en la que podemos preparar nuestro programa para cualquier eventualidad. Y existen tres tipos de estructuras: las secuenciales, las selectivas y las repetitivas. En este material veremos solamente las más básicas e incluso fáciles de programar, que son las secuenciales. Las estructuras secuenciales se refiere a que el programa o la estructura de nuestro programa se va a ejecutar instrucción tras instrucción sin ninguna excepción. Tú has visto o si analizas tus programas hasta este momento referentes a lo más básico de programación, las instrucciones siempre se ejecutan 1, 2, 3, hasta llegar a la última instrucción sin ninguna modificación o alteración dentro de su comportamiento. Nunca se repite ninguna y tampoco nunca se brinca ninguna. Para ver cómo funcionan las estructuras secuenciales en la IDE, vamos a ver el siguiente material. Estamos en nuestra IDE para comenzar a escribir la estructura de un programa en nuestro lenguaje de programación, en este caso C++. Tenemos la estructura básica, que tenemos nuestra cabecera de include, en la cual pondremos nuestra librería, using namespace std, el inMain y el return. Vamos a colocar nuestra librería primero que nada. En este caso ya sabemos cuál vamos a utilizar. Vamos a utilizar iStream para entradas y salidas. Recordemos que en este caso vamos a poner en práctica lo que son las sentencias secuenciales. Para esto, en el caso que vamos a utilizar, vamos a leer dos números y los vamos a reimprimir. Recuerda que a veces los ejemplos no tienen mucho sentido, pero el objetivo es que observes su funcionalidad. Para ello vamos a declarar dos variables de tipo entero. Vamos a utilizar el tipo dato int y vamos a poner los identificadores num1 y num2. Vamos a inicializarlos en 0. Vamos a poner nuestro punto y coma para no olvidar nuestra sintaxis. Y recordemos, vamos a leer dos números. La lectura de los números vamos a realizarla con nuestra función cin. Vamos a poner num1 y num2. Ahora que leímos nuestras variables, vamos a imprimirlas. Para ello vamos a utilizar la función cout. Vamos a imprimir el número 1. En este caso vamos a agregar un salto de línea con endLine o endl. Vamos a imprimir nuevamente, pero ahora num2 y punto y coma. Como es el segundo dato, no vamos a poner el salto de línea. Así es como quedaría. Vamos a ejecutarlo para poder ver cómo responde nuestro programa. Nos pide que ingresemos los dos números. Vamos a poner un 2 y vamos a imprimir un 5. Y se imprimen 2 y se imprime 5. Si observas, en este caso nuestro programa se ejecuta continuamente línea tras línea sin ninguna excepción o bien sin ninguna alternativa. No se repite ninguna instrucción ni se omite ninguna instrucción. Primero se declaró, después se leyeron nuestras variables, posteriormente se imprimió nuestro número 1 y nuestro número 2. Ten en cuenta que un programa puede contener los tres tipos de sentencias de control al mismo tiempo, no aplica una u otra. En este caso, este ejemplo es muy sencillo y es de tipo secuencial. Sin embargo, en los ejemplos reales, los programas realmente son un poco más complejos. Así es como luce nuestra sentencia secuencial. Regularmente, cuando hablamos de sentencias secuenciales, nos vamos a encontrar con el tema de operadores aritméticos. Pero primero vamos a saber qué son los operadores.
En general, los operadores son caracteres o símbolos que nos van a permitir hacer operaciones o incluso comparaciones dentro de la programación. Los hay de tres tipos: aritméticos, relacionales y lógicos. Solamente veremos ahorita los aritméticos. En este caso son aquellos que nos permiten hacer operaciones aritméticas básicas y que son representados con un carácter. Las operaciones básicas son el símbolo de cruz para la suma, el guión medio para la resta, el asterisco para la multiplicación, la diagonal para la división y el carácter o símbolo de porcentaje para el módulo. No hay mucha ciencia detrás de estos operadores más allá de la que ya sabes, que son operaciones básicas. Solo hay que agregar que además de sumar, por ejemplo, 2 más 2, usando los operadores dentro de la programación, puedes poner num1 más num2, haciendo conciencia de que num1 y num2 son variables. Por lo tanto, los operadores aritméticos funcionan con datos directos o bien con variables. Al igual que en matemáticas, puedes realizar la suma de operadores, variables, datos, y tiene que ser guardado en otra variable. En la programación, esta variable también existe y tendrás que declararla o definirla previamente. Puedes hacer caso omiso de este ejemplo si deseas utilizar, por ejemplo, cout para poder imprimir directamente tu resultado. Para este ejemplo tendrás que poner cout num1 más num2. Y con este ejemplo tendrás la impresión directa del resultado ahorrándote una variable. Otro detalle respecto a los operadores aritméticos es que tienes que tomar en cuenta la jerarquía de la lógica matemática. Para ello, ten en cuenta que si los paréntesis o las llaves se deben realizar primero o antes que la multiplicación y la división, y al final va las restas y la suma. Si tienes dudas respecto a la jerarquía de la ejecución o realización de operaciones aritméticas básicas en matemáticas, te recomiendo revisar algún material previo a esto. De lo contrario, vamos a comenzar y ver cómo funcionan dentro de nuestra IDE. Ahora que estamos nuevamente en nuestra IDE, vamos a hacer uso de nuestro programa anterior. En este caso, el que leía dos números y los imprimía nuevamente. Pero ahora vamos a imprimir no tal cual los números, sino su suma, para que puedas observar cómo se lleva a cabo una operación de tipo aritmética y la aplicación de estos operadores. Para ello, ten en cuenta que voy a usar otra variable para guardar el resultado, por lo que necesitaré declararla. Voy a declarar en este caso, además de num1 y num2, una variable que se llame resultado. Voy a inicializarla también en 0. Ahora vamos a modificar las instrucciones. Antes del cout vamos a realizar la suma. En este caso tenemos el cin, donde leemos nuestros datos, y debajo de él vamos a poder poner nuestra operación. Vamos a poner la variable resultado es igual a la aplicación del operador con num1 más num2 y un punto y coma. Recordemos que de acuerdo a la jerarquía de los operadores, en este caso tenemos que primero se lleva a cabo la operación y posteriormente la asignación. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que esté después del igual se va a llevar a cabo primero, y lo último que hace el lenguaje de programación es guardar el resultado de toda esa operación o todo ese cálculo en la variable que está antes del operador o signo igual. Ahora no vamos a imprimir num1 y num2, vamos solamente a imprimir nuestro resultado. Para ello vamos a cambiar esta impresión por la variable resultado. Es muy simple el uso de operadores, pero no te confíes, en este video estamos haciendo solo un ejemplo muy básico. Las operaciones pueden ser complejas. Puede llegar incluso a realizar aplicaciones de fórmulas, por lo que deberás tomar en cuenta que al escribir operaciones en el lenguaje de programación tiene ciertas limitantes y que solo son válidos los operadores mencionados. Por lo que si pones, por ejemplo, las variables de la siguiente manera como num1 y num2 juntas, que regularmente eso en el lenguaje matemático representa una multiplicación, en el lenguaje de programación no funcionará. Para ello se requiere un operador entre ellas. En este caso, si queremos una multiplicación, el operador es el asterisco.
Digamos que una computadora es un poco más especial, por lo que los comentarios o los consejos son simplemente tener en cuenta en todo momento la jerarquía de los operadores y la lógica de cómo funcionan dentro de la programación. Nunca olvides que no se pueden representar igual que el lenguaje humano. Ahora que vimos cómo funcionan las sentencias secuenciales y los operadores aritméticos, solo me queda repasar algunos puntos importantes contigo. El primero es que los operadores existen de tres tipos: aritméticos, que son los que acabamos de ver, relacionales y lógicos. Los dos últimos son utilizados principalmente en las estructuras de control selectivas y repetitivas. Segundo punto sería que las sentencias secuenciales, a pesar de que es un tema básico para comenzar a programar, no son solamente de nivel básico. Se escucha un poco raro, pero me refiero a que son utilizadas dentro de todos los niveles de programación. De hecho, podrás encontrarte las sentencias secuenciales en programas muy avanzados. Esto se debe a que realmente no existe un programa que sea solamente, en la realidad, secuenciales, selectivas o repetitivas. Regularmente los programas a nivel real o profesional son una mezcla de todas las sentencias de control. Otro punto importante es que la programación está llena de pequeños detalles y especificaciones que quizás no vimos en este video. Por lo tanto, si tienes alguna duda respecto a alguna maña o truco que regularmente has escuchado, te recomiendo repasar o buscar algún otro material respecto a estos temas. Espero este material te sea de ayuda para comenzar a comprender las bases de la programación y no olvides poner en práctica tus conocimientos. Yo soy el Profe FEMAT y nos vemos pronto.